a compartir, hermanos. Permítanme un segundito. Les pido que silencien sus micrófonos, por favor. Pues muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Iglesia Bautista Misionera Shalom. Mi nombre es Adrián Puig, soy el pastor de la iglesia y el único interés de transmitir estos estudios es de que seamos alimentados por la palabra de Dios y que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo y de nuestro Dios. Espero que esta palabra llegue con claridad y con poder a tu vida y confiamos en que la palabra que Dios envía no va a regresar a él vacía, sino va a ser aquello para lo cual la envía. Hemos estudiado los primeros 14 versículos de esta carta a los Efesios y vamos a seguir estudiando versículo por versículo. Esto significa de una manera expositiva. Y hoy vamos a meditar precisamente en el capítulo 1 de Efesios, pero del versículo 15 al 19. Hemos visto en versículos anteriores cómo cada creyente ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo. Y también hemos visto cómo Dios le ha revelado al apóstol Pablo y nos ha compartido el plan que Dios tuvo
el plan que Dios decidió allá en la eternidad, el plan para los siglos. Y podríamos pensar, porque la porción que vamos a ver hoy es una oración, precisamente al meditar en este plan de Dios, una oración por la cual el apóstol Pablo hace hacia los efesios y hacia cada creyente, siendo movido por el Espíritu Santo al ver estas maravillas de Dios. Y podríamos pensar que el apóstol Pablo deja de describir el plan eterno en este punto de su escrito que meditaremos, sintiéndose movido a orar por los efesios, como solía precisamente hacer por los creyentes en tantas partes, aquellos que fueran o fuesen convertidos bajo su ministerio, fuesen otros de los cuales había oído, pero no es así. Es precisamente este conocimiento del misterio de Dios revelado lo que lo impulsa a orar por los efesios, para que ellos tengan espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Era costumbre del apóstol Pablo mencionar su oración incesante por todos los creyentes que habían sido ganados en sus viajes misioneros, por todas las iglesias que se habían establecido. ¿Por qué cosa? Por la preocupación de que cada uno de ellos se mantuviera fieles en la fe del Señor Jesucristo. Precisamente esa es la preocupación de un pastor. Y precisamente esa es la intención de estos estudios, para que tú puedas conocer la palabra de Dios y puedas permanecer firme y fiel en la fe de Jesucristo. Esto era costumbre del apóstol Pablo, como te decía, y quiero que veamos dos pasajes. Está ahí en Colosenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4, y mira de lo que te estoy hablando, porque debemos de justificar cada comentario que hagamos con la bendita palabra de Dios. Dice el capítulo 2 de Colosenses: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto lo explicamos el domingo, decíamos que había muchos en la Odisea que nunca habían visto a Pablo físicamente. El evangelio llegó a ellos a través de varios que fueron convertidos durante el ministerio de Pablo. Esto lo vimos el domingo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces aquí vemos que el motivo del apóstol Pablo al orar por todas las iglesias, esa preocupación, esa grande lucha que sostenía por ellos, es para que ellos fueran llenos de todo el conocimiento, para que Dios le diera entendimiento, a fin de que conocieran el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y que ellos fueran llenos de ese conocimiento, de esos tesoros de sabiduría, para que nadie los pudiera engañar con palabras persuasivas. Pero también quiero que veas Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 al 4. Vamos a ver esto, la costumbre que tenía el apóstol Pablo de orar por todas las iglesias. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 2 al 4, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. El apóstol Pablo se veía impelido a orar por las iglesias, a orar por las iglesias, y cuánto más cuando escuchaba que los creyentes permanecían fieles en la obra, en la fe de Dios. Vamos a ver
hoy el capítulo 1, versículos 15 al 16, y vamos a leer estos versículos que son los que vamos a estar meditando. Esto que vimos fue a modo de introducción. Dice Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 16. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lo que vemos en estos versículos, como les decía a modo de introducción, es una oración que expresa el apóstol Pablo y que se enlaza de manera muy íntima con la exposición del plan divino que estudiamos en los versículos del 3 al 14. Y todo lo podemos apreciar en la manera que comienza el versículo 15. Dice, por esta causa. ¿Qué causa lo lleva a orar por los efesios? ¿Cuál era la causa que lo lleva a orar? Las bendiciones espirituales que hemos recibido los creyentes de acuerdo al plan divino que Dios había decidido en la eternidad. Esto es lo que lo lleva y el misterio que le revela a Dios. Esta oración del apóstol Pablo tiene un objetivo muy claro, y el objetivo es que son peticiones espirituales. El objetivo es que son peticiones espirituales porque era el deseo del apóstol Pablo que los que leyeran esta carta llegaran a comprender la infinita sabiduría de Dios manifestada en el plan de los siglos, y de esta manera ellos, como cada creyente, escucha bien, pudiéramos ordenar nuestras vidas, nuestras prioridades de acuerdo con la voluntad de Dios. De seguro había otro tipo de necesidades, había de seguro todo tipo de necesidades, pero Pablo ora por peticiones espirituales, bajo el fundamento que hemos estudiado todo este mes de enero, que es acerca de la unidad en la oración. Y ese fundamento, les he dicho que está ahí en Mateo capítulo 6, versículo 32 al 34. Quiero que veas el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 32 al 34. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo se dirige a Dios en oración por los creyentes en Éfeso y sus peticiones son espirituales? Porque él había aprendido también del Señor Jesús lo que dice este pasaje. Mateo 6, 32 al 34. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Tú puedes leer versículos anteriores y vas a ver qué es lo que buscan: el vestido, el alimento, todas estas cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí el Señor Jesús marca un contraste entre gentiles y creyentes. Es decir, una persona que no conoce a Dios basa su vida, su propósito de vida en la búsqueda de estas cosas, pero un creyente basa su propósito de vida en buscar el reino de Dios y su justicia. Y es lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por esa razón el apóstol Pablo, de seguros, conociendo que había otras necesidades, es impelido por el Espíritu Santo a orar, pero por peticiones espirituales, porque es el fundamento para recibir todo lo demás
Ahora, hay otra razón también. Hay otra razón en este versículo 15. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Lo que lleva al apóstol Pablo también a orar por los hermanos en Éfeso es que había oído de la fe que ellos mantenían en el Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos. Pablo seguía recibiendo noticias de la fe de los efesios en el Señor Jesús y de su perseverancia que tenía como fruto el amor de unos para con los otros. Fruto que el Señor Jesucristo dijo que sería un testimonio por el cual todos conocerían que somos verdaderamente sus discípulos. Y quiero que veas lo que dice Juan capítulo 13. Mira esto que te estoy hablando. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice la Escritura, un mandamiento nuevo os doy. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí tenemos, en este pasaje que hemos leído en palabras del Señor Jesús, aquí tenemos evidencia de una iglesia verdadera, de verdaderos discípulos. Una iglesia, escucha, una iglesia donde el yo, donde el ego ha sido crucificado en la cruz del Señor Jesucristo. Una iglesia que es exhortada de manera continua a la perseverancia en la fe y la comunión con nuestro Señor Jesucristo tendrá como fruto un interés genuino, desinteresado de unos por otros en el amor de Dios. El apóstol Pablo, qué bonito esto, ¿verdad? Una iglesia que es exhortada de manera continua a perseverar en la fe y en la comunión con nuestro Señor Jesucristo, tendrá como fruto un interés genuino, desinteresado de unos por otros, teniendo como base el amor de Dios. El apóstol Pablo había conocido de la fe de los efesios y del amor de ellos de manera personal cuando estuvo con ellos. Habían pasado años y seguía recibiendo noticias de ellos, de su perseverancia en la fe, en el Señor Jesucristo. Y por ello es movido por el Espíritu Santo a orar por ellos. Y aquí quiero decirte algo. De eso se trata la vida como creyentes. De eso se trata la vida de fe, de perseverar, de resistir, de persistir, de terminar la carrera y guardar la fe hasta el final. Gracias a Dios porque el Señor puso en mi corazón que el año 2020 fuera el año de la perseverancia. Y vamos que fue un año en el que tuvimos que perseverar, porque de eso se trata, la vida como creyentes. Quiero que veas lo que dice segunda de Timoteo, y este año es la unidad en la iglesia, porque de eso también se trata, que como creyentes seamos perfectos en unidad. Esto ya lo hemos hablado, lo estaba recordando ahorita. Quiero que veas segunda de Timoteo capítulo 4, y aquí vemos el ejemplo del apóstol Pablo, del 7 al 9, momentos antes de morir. El apóstol Pablo dice esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Esta es la meta. De eso se trata la vida de fe, de perseverar, de resistir, de persistir, de terminar la carrera y de guardar la fe hasta el final. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, en ese momento tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero decimos también que el que oye y cree, perseverando hasta el final, certifica que tiene vida eterna. De eso se trata. Por eso te animo, ánimo, ánimo. Nos espera un futuro glorioso. Nos espera la vida eterna. Nos espera el cumplimiento de todas esas promesas que vemos en su palabra, de lo que hablaremos un poquito más adelante. Hallamos casi las mismas frases también en una carta muy personal que dirigió el apóstol Pablo a su buen amigo Filemón. Así como vemos en Efesios que Pablo había escuchado acerca de su perseverancia en la fe y en el amor de uno para con nosotros, esto mismo lo encontramos aquí en Filemón. Y quiero que veas Filemón 1, 4 y 5. Dice la Escritura, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Con esto podemos concluir el comentario de este versículo 15. Y otra vez lo repito, porque somos olvidadizos. Cuán importante es mantener la fe. Cuán importante es mantener la absoluta confianza en el Señor Jesús según van pasando los años. Cuán vital es permanecer en la fe en el Señor Jesucristo para dar ese fruto en perfecta unidad que el Señor espera de cada uno de sus hijos, que es el amor, primeramente hacia Él y el amor de unos por los otros. Qué importante es permanecer en la fe y el amor en nuestro Señor Jesucristo, porque así Dios nos revelará sus maravillas y sus propósitos. No podemos conocer sus propósitos alejados de Él. Tenemos que permanecer en Él. Y quiero que veas lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al versículo 5. Ese pasaje también es maravilloso. Escuchen con cuidado lo que dice la Escritura. Son palabras del Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, y nosotros somos pámpanos que hemos sido injertados en la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es maravilloso lo que dice este pasaje. Ya hemos hablado acerca de estos dos versículos. Hemos hablado del versículo 15 y el 16, regresando a Efesios, donde dice, por esa razón no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora veamos el versículo 17. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo? ¿Cuál era su petición o sus peticiones que veremos? Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primeramente debemos de ver algo. ¿A quién se dirige el apóstol Pablo? Dice, para que
el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, se dirige al Padre, ya que el camino hacia el Padre es por medio del Hijo. Y podemos recordar aquí el comentario sobre el versículo 3 que hicimos, cuando también dice, es una oración, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo Efesios 1:3. Podemos recordar aquí este comentario en relación a este título, porque vemos que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, esta expresión no resta nada del valor total de la deidad del Hijo, pues tales títulos corresponden al Señor en su función de siervo. Él vino a servir y de mediador, siendo Jesús el Hijo del Hombre, que reconoce al Padre, pero que se halla en la misma posición. Se halla en la misma posición. Esto es un tema muy profundo para hablar, pero solamente recuerdo lo que dice Filipenses. Dice, haya pues ese sentir, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no lo estimó como cosa a que aferrarse. Aquí vemos la deidad del Hijo. Esto es muy profundo y no es el tema, pero lo que sí debemos de conocer es que el Hijo es el único que nos dio a conocer al Padre. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él, el único, el unigénito, Él le ha dado a conocer. Ahora, vamos a ver las peticiones. Dice, vemos en primer lugar que aquí Pablo se dirige al Padre. Pablo dirige su oración al Padre y es lo mismo que vemos ahí en Mateo capítulo 6 en el Padre Nuestro. La oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Ese es el orden establecido. Se dirige la oración al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo demás no está en la Escritura. Y vemos muchos ejemplos de oración aquí en las Escrituras. Entonces, la petición que hace Pablo, dice la Escritura, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y aquí viene la petición, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo pide que se conceda a los hermanos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No hay otra manera de recibir este espíritu de sabiduría y de revelación para entender los propósitos de Dios si no permanecemos cimentados, arraigados en el Señor Jesucristo, como vimos en el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 5. Ahora, pero también podemos aprender algo. Hemos dicho que son peticiones espirituales. Esto es una petición espiritual. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Debemos aprender algo. Muchos de nosotros no pedimos como conviene. Y ya vimos también lo que enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, del versículo 32 al 34. Muchos de nosotros no pedimos como conviene. Y aquí vemos que Pablo se dirige al Padre en peticiones espirituales. Si te pongo un ejemplo, escucha esto. Estamos pasando por problemas. Estamos pasando una prueba. Y conociendo cuál es el propósito de las pruebas, como nos dice Primera de Pedro 1 del 6 al 7, vamos a verlo y luego hago el comentario. Dice Primera de Pedro 1 del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra vez te lo repito, nosotros a veces no pedimos
no pedimos como conviene. Y a veces, si es necesario, vamos a pasar por pruebas. Y conociendo cuál es el propósito de las pruebas, como nos dice este pasaje de Primera de Pedro, nuestras oraciones van dirigidas a: Dios, dame salud. Dios mío, dame un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Nuestras oraciones van a todo menos a que Dios nos ayude a entender cuál es el propósito que tiene por lo que estamos pasando, para que nuestra fe crezca y así pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que en aquel día nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero desafortunadamente muchos de nosotros, cuando vienen esas pruebas, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios y le reclamamos a Dios. Nos encerramos en nosotros mismos porque nadie puede entender y culpamos a todos, cuando nuestra oración debería ser: enséñame, Dios, dame sabiduría para entender el propósito y para aceptar tu voluntad. Y muchas veces por eso el tiempo de la prueba se alarga, porque no se cumple el propósito en nosotros. La petición por la que ora aquí el apóstol Pablo es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sin duda la respuesta a esta petición depende de la operación del Espíritu de Dios que habita en el creyente y que nos hace conocer lo profundo de Dios. Y aquí quiero que veas lo que dice Primera de Corintios. ¿Quieres ir a Primera de Corintios, capítulo 2? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 14. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hasta ahí nada más. Bueno, el 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La frase que dice, regresando a Efesios, dice: para que os dé espíritu de sabiduría. La frase espíritu de sabiduría se refiere al resultado de la obra divina dentro de nosotros. Se refiere a la obra del espíritu de verdad y se contrasta con el falso espíritu del mundo que, bajo el disfraz de algunas frases de inteligencia y humana sabiduría, en ocasiones usamos como sabiduría de Dios para aconsejar o para consolar. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. No podemos acomodar la sabiduría humana a la sabiduría de Dios. O viceversa, es lo espiritual a lo espiritual. Esto es lo que está diciendo. Entonces, el espíritu de sabiduría depende también de la revelación que vamos recibiendo de Dios mientras permanecemos en Él, por medio de la comunión, por medio de la oración, a través de la meditación de su palabra. Así es como se nos va a ir descubriendo las verdades que Dios quiere que conozcamos.
Y gracias a ese proceso de revelación, entonces es que podemos ser sabios espiritualmente. Y no solo eso, sino también inteligentes en el manejo de los asuntos de esta vida. Necesitamos este espíritu de sabiduría para entender que todo se enfoca en el plan de Dios, en Dios y su voluntad, no en nosotros. Los planes de Dios no se pueden detener. Sería inútil conocer el plan de Dios sin aumentar el conocimiento de su autor. Versículo 18. Vamos a avanzar. El apóstol Pablo pide que el Padre de gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es una referencia, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es una referencia a la iluminación de los ojos del corazón. Y es una figura muy hermosa la que usa el apóstol Pablo, porque considera al corazón, y esto lo hemos dicho muchas veces, como poseedor de ojos que miran a Cristo, ya que es en el corazón donde se originan todas las cosas. Los pensamientos no se originan aquí en la mente. La base de los pensamientos, el origen, es aquí en el corazón. Y esto es lo que enseña el Señor Jesucristo ahí en Marcos. ¿Quieres ver el Evangelio de Marcos, capítulo 7? Y quiero que leamos este pasaje pensando en lo que hemos escuchado, esta petición espiritual. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, dice el Señor Jesucristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hemos dicho que esto es una referencia al corazón mismo, como poseedor de los ojos que miran a Cristo, ya que es el corazón donde se originan todas las cosas. El corazón significa el hombre interior. Y no solo la sede de los afectos, según el uso figurado de hoy que el mundo le da de manera errónea. El Señor Jesucristo nos enseña que de Él, del corazón, surgen los pensamientos, surgen los deseos y los impulsos que luego se materializan en acciones. El corazón es la fuente de las decisiones, la voluntad. El Señor Jesucristo señaló al corazón como el centro activo de la vida interior del hombre, con énfasis especial sobre las manifestaciones de la maldad del hombre caído. Por eso ahora entiendo, estaba haciendo este comentario y entiendo lo que dice el Señor. Dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué? Porque cuando una decisión es genuina, cuando hay un arrepentimiento genuino, sale de aquí, del corazón. Y Dios conoce el corazón. No sale nada más de aquí y luego de aquí, no, sale de aquí, se materializa aquí y luego sale por nuestra boca. El nuevo nacimiento, algo de lo que hablamos en nuestro estudio pasado del martes, transforma el corazón. De modo que Pablo se vale de esta figura hermosa y atrevida a la vez de los ojos de vuestro corazón. Este hombre interior puede ver, pero para ver bien necesita la iluminación del Espíritu Santo de Dios.
que le capacitará para distinguir entre lo espiritual y lo carnal, para ordenar nuestras prioridades a la voluntad de Dios y no a las pasiones o inclinaciones del viejo hombre, esa naturaleza caída por el pecado que nos aleja de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo no deja de pensar en el misterio revelado, el plan de Dios para los siglos que estudiamos en los versículos del 3 al 10. Y así llegamos a 3 peticiones detalladas y concretas, de las cuales las primeras 2 las encontramos en el versículo 18 y 19. Quiero que vean, vamos a leer otra vez el versículo 18 y luego el 19. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta es la primera petición espiritual, después de haber pedido que seamos llenos de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero de manera más concreta dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Segunda, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tercera, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Aquí vemos entonces que Pablo pidió en oración que recibiésemos, y aquí lo digo en primera persona, que como creyentes recibiésemos inteligencia espiritual para que comprendamos 3 aspectos de las bendiciones que hemos recibido en Jesucristo. Y aquí las tenemos. Las 2 primeras peticiones se relacionan estrechamente con el llamado de Dios, con la palabra de Dios que llegó a nuestros oídos mediante la predicación del Evangelio, algo que vimos el martes, y que al responder creyendo a ese llamado, entramos a formar parte de la maravillosa herencia de Dios, sellada, garantizada para la redención completa cuando venga el Señor Jesucristo. Y eso lo vimos ahí en Efesios 1 del 11 al 14, otra vez lo leo. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto fue lo que estudiamos el martes, pero la pregunta es, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos llamó? ¿Cuál es la esperanza por medio de la cual fuimos salvos? Y aquí quiero que vean lo que dice Romanos. Ese también es un tema muy amplio. Hay mucho en su palabra acerca de la esperanza que tenemos, pero vamos a leer tan solo 2 pasajes. Vean Romanos 8 del 23 al 27. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Cuál es la esperanza? Esperando la adopción como hijos. Ya somos hijos, pero eso se va a concretar cuando estemos en su presencia. La redención se va a materializar, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que vemos, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos varias cosas que forman parte de esta esperanza. En primer lugar, la adopción
como hijos por medio del creer y recibir el Espíritu Santo. La redención de nuestro cuerpo corruptible a uno incorruptible. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y muchas cosas más que encontramos en este pasaje. En muchos otros pasajes, pero quiero que veas también lo que dice Primera de Pedro hablando acerca de esta esperanza. Primera de Pedro. ¿Quieres ver Primera de Pedro 1 del 3 al 5? Fíjate lo que dice la Escritura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí tenemos el nuevo nacimiento para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí voy a hacer un comentario muy importante. Por eso la resurrección en el Evangelio, al momento de predicar el Evangelio, es muy importante la resurrección, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo murió por nuestros pecados para nuestra redención. Pero Jesucristo fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Por medio de su resurrección tenemos esa esperanza de que Él ha ido a prepararnos un lugar y que de donde Él está un día también nosotros estaremos. Dice, para una herencia incorruptible, de esto habla, incontaminada e inmarcesible. Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, la meta que tenemos por delante como creyentes está aquí en las Escrituras, para que meditemos en ellas y nos permitan perseverar, no importando la circunstancia. Ese es el propósito en la oración, de que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que no nos avergüence la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y esto de que no nos avergüence es que cuando pasemos por pruebas, incluso nosotros mismos no digamos, pero ¿por qué, Señor, si soy fiel? ¿Por qué me permites pasar por esto? Si yo me esfuerzo y soy fiel a ti. O para que tampoco nos desanime el que otro nos diga, mira, no sale de la iglesia, mira cómo lee la Biblia, mira cómo ora, y sin embargo, mira las cosas que le suceden. No, el hombre natural no entiende esas cosas, pero tú y yo debemos entender cuál es el propósito por el cual nos suceden las cosas, porque es un plan estratégicamente diseñado por Dios para que nuestra fe crezca. Y esto nos debe de llevar a que no nos avergüence ninguna situación. Y quiero que veas lo que dice 2 de Timoteo 1:12. El apóstol Pablo por eso no le avergonzaba el pasar lo que pasaba a causa del Señor Jesucristo, a causa de su fe. Dice el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Sabes tú en quién has creído? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué día? Para el día de nuestra redención. Por esa esperanza, el apóstol Pablo padecía y no se avergonzaba, porque sabía en quién había creído y que era poderoso para guardar su depósito de fe. Ahora quiero que leamos con mucho cuidado, ya estoy por terminar. Quiero que leas con mucho cuidado lo que nos dice Hebreos. Es un poco extenso, pero está relacionado con esto que estamos hablando. Lo voy a leer de manera rápida, pero escucha muy bien lo que dice Hebreos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. No importa lo que pase, estamos persuadidos, debemos ser persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, escucha, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta esperanza a que Él nos ha llamado, esta herencia en los santos, como termina el versículo 18, es la que Dios ha comprado por la sangre de Cristo y que tenemos, como hemos leído, como firme ancla del alma. Es decir, en la voluntad de nuestra mente, pero porque sale de un convencimiento de aquí, del corazón, porque en nuestros corazones, nuestros ojos han sido alumbrados con la luz verdadera que alumbra este mundo, Cristo Jesús. Y esta esperanza es nuestra firme ancla del alma, es decir, en la voluntad de nuestra mente, y dice que penetra hasta el lugar santísimo, donde Cristo entró una sola vez y para siempre por nosotros, para presentarse ante Dios como el Cordero que quita el pecado del mundo, y como el único mediador y sumo sacerdote que vive y que puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Esto es maravilloso. ¿Cómo no debemos de leer y meditar en estas cosas? Versículo 19. Dice: ¿y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Por ello es importante que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios para estar firmes, porque si nuestro conocimiento es limitado, entonces nuestra esperanza será pobre y fría, habrá poco entusiasmo, seremos variables, predecibles por las circunstancias y habrá poco celo en nuestros esfuerzos y un testimonio pobre y poco convincente en medio de las pruebas para que otros conozcan al Dios verdadero. Lo contrario será esa grandeza de su poder, esa operación de su fuerza actuando y guiando nuestras vidas. Poder que se limita no por Dios, porque Él sigue siendo omnipotente. Él puede hacer cualquier cosa. No, se limita por nuestra incredulidad, por nuestro despropósito de vida y por nuestra falta de conocimiento de su voluntad. Poder que tiene como propósito exaltar a Jesucristo, que otros vean a Jesús en nuestras vidas y crean. Dios te bendiga. Gracias por seguir nuestra transmisión. Espero que haya sido de bendición lo que hemos meditado de una manera profunda en tan solo estos 4 versículos. Dios te bendiga y te invito a que sigas nuestra transmisión este próximo domingo a las 11:30 de la mañana, donde estaremos hablando en este mes de enero acerca del amor. Dios te bendiga.
Hasta pronto.